Entonces, hermano, que Dios le bendiga mucho. Es para mí siempre un placer poder, cada vez que tengo la oportunidad de poder compartir la palabra con los hermanos. En realidad es un placer y también es un honor. Entonces, espero que este tema no sea de bendición para todos, ¿verdad? Siempre espero que sea de bendición para las personas que lo escuchan, pero también igual para mí, que vuelvo y lo estudio, vuelvo y lo leo. Siempre hay algo que uno aprende nuevo. Entonces, Eh, el tema de hoy lo vamos a ver en el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Este tema es bueno, vamos a enfocarnos solamente en un aspecto del pasaje, porque si nos enfocamos en todo, es muy extenso en realidad. Entonces, para que sea más específico, nos vamos a enfocar solamente en un aspecto. Nosotros podemos enfocar este pasaje en dos aspectos. Podemos enfocarlo en un aspecto externo, más en el hacer, y otra parte en el ser del cristiano. Entonces yo quiero tratar el tema de la anatomía del fruto cristiano. ¿Cuál es ese fruto cristiano? ¿Cuáles son las marcas de ese cristiano? ¿Cómo se ve eso? Y yo quiero responder la pregunta en general con esto de ¿qué es la vida cristiana? No sé si se han hecho esa pregunta en alguna ocasión, hermanos. ¿Qué es la vida cristiana? Porque pareciera que hoy en día cada quien tiene su propia idea de lo que es la vida cristiana, de cómo debe ser un cristiano. Y encontramos entonces a esa pregunta, encontramos varias respuestas, encontramos varias interpretaciones. Pareciera que para algunos ser cristianos es seguir una serie de reglas de forma mecánica. ¿Qué es ser cristiano? Bueno, eso es no hacer tal cosa, no hacer lo otro, hacer esto en cambio, hacer lo otro. Y pareciera como si ser cristiano fuese una especie de programa de rehabilitación o de reeducación en la conducta. Y eso es un problema, mis hermanos, porque entonces nos vamos a enfocar en una fe que se trata de imitar, que es cierto que el cristiano debe imitar a Cristo, pero entonces es una fe muy externa, es una fe que mientras siempre y cuando obra un cambio en su conducta, pues entonces vamos a decir que esa persona es creyente. Sin embargo, la Biblia nos deja saber que no es así, porque la Biblia dice que Dios ve el corazón, cosa que nosotros no podemos hacer. Es algo que el Señor siempre enfatiza en su palabra. Nos enseña que tenemos una persona que ha sido convencida de su pecado por el Espíritu Santo y que ahora esa persona dedica su vida a Dios y no a sus propios deseos. Vamos a leer el pasaje, hermanos, antes de continuar. Estoy en el capítulo 1, versículo 5 de Segunda de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no conoce estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis a más, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Pedro está hablando aquí de una serie de cosas que tiene que el cristiano que añadir a su vida espiritual. Y quiero dejar claro desde temprano que lo que Pedro está hablando aquí no son cosas que nosotros hacemos para ganarnos la salvación. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el crecimiento. Así que vamos a analizar todas estas cosas en orden. Lo primero que tenemos que ver con este pasaje es que la base de todo esto es nuestra fe o nuestra salvación. No empezamos desde cero. Fíjense que Pedro está diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Él viene desarrollando un tema
que comienza al inicio de la segunda epístola, que está en el versículo 3, pero yo lo voy a leer desde el versículo 1 para que tengamos un mejor contexto del pasaje. Pedro comienza y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, Pedro se está dirigiendo aquí a cristianos, eso es lo primero. Número 2, dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3, ahora sí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo paro ahí. Pedro está diciendo: como ya se nos entregaron, se nos dieron todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, como fuimos capacitados para la vida de piedad en el Señor, entonces él está haciendo un argumento lógico, una condicional. Si se da esta condición, entonces va a pasar lo otro. Y él lo da por sentado aquí ya. No dice sí, él dice, como ya se cumple esta condición, entonces lo demás es un efecto en cadena que debe suceder en la vida del cristiano y en lo cual debemos enfocarnos y en lo cual debemos poner todas nuestras fuerzas. La fe no es un estado estático. La tesis del pasaje es que la fe no es un estado estático, no es algo que usted simplemente adquiere y luego está ahí y se quedó ahí, como quien compra un boleto de avión y se sienta en su casa a esperar que llegue el día en que el avión salga y vaya a la santa ciudad. No tiene que ver con eso. La fe es más comparada, igual que la palabra, con una semilla diseñada para crecer, que es plantada en el corazón del cristiano, y esa semilla entonces debe crecer, debe germinar, crecer y luego eventualmente debe producir fruto. De igual forma es la vida del creyente. Nosotros no fuimos salvados para estar sentados en una silla, para estar haciendo nada. Fuimos llamados a ser entes de acción. Podemos hacer una analogía de esto similar, por ejemplo, con un cirujano. Usted va a, bueno, esto pasó con nuestro pastor. Él tenía, no sé si estaban al tanto, yo creo que sí, él tenía unas hernias discales en la espalda baja, y eso se le fue complicando con el tiempo al punto de que cada vez que tenía una molestia o se lastimaba, tenía que durar ya varias semanas sin salir de casa, sin ir a la iglesia, sin poder predicar y sin seguir haciendo su ministerio. Se tenía que quedar en casa. Por esta razón, él fue al hospital y tuvo que atravesar un proceso quirúrgico, o sea, tuvo que someterse a una operación. El asunto es que cuando el cirujano lo opera, él no está esperando que se quede en casa sentado, como de hecho inicialmente pasó. Por miedo a volver a lastimarse, ya él estaba sano, ya él había sido operado, ya había pasado el tiempo de reposo, pero él no quería salir mucho de casa, no quería salir a caminar por miedo a lastimarse de nuevo. Y tuvo el cirujano que decirle: pastor, sal a caminar porque para eso fue que lo operamos. De igual forma, el cristiano ha sido restaurado, es un pecador que ha sido restaurado por el Señor y capacitado para vivir ahora en santidad, para vivir para Dios, cosa que antes no podía hacer. De manera que no podemos venir al Señor y pensar, vivir la vida como la vivíamos antes. No estamos llamados a ser entes estáticos. De manera que ya que estamos capacitados, entonces sí podemos hacer todo lo que Pedro nos está diciendo. Y por eso lo que Pedro nos dice aquí tiene más que ver con nuestro crecimiento espiritual. Vuelvo y repito, no tiene que ver con la salvación. No es que si usted no hace esto, usted no irá al cielo. Porque entonces estamos hablando de salvación por obras. Lo que sí pasa es que si usted no hace eso, no va a crecer espiritualmente. Dios no lo va a usar de igual forma. Y eso sí afecta su vida cristiana. Entonces es lo que hacemos por agradecimiento para el Señor. Y vamos a empezar de una vez. En el punto 1, hay un cambio de diseño. Dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, por todo lo que hemos estado hablando. Dice: por su elección. Dice, bueno, el versículo 1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, gozan de una fe igualmente preciosa que la nuestra. A esto que se refiere con por esto mismo. Ese por esto mismo
Significa que ustedes son, y por lo que son, hacen. La fe cristiana es la única, no solamente si lo quiero ver desde el punto de vista filosófico, filosofía de vida, o si lo quiero ver como religión es la única en el cual la persona que pertenece a ella hace las cosas que hace porque ya es. Si usted se va y analiza cualquier otra, usted siempre tiene que hacer algo para ganar algo más. Aléjate de tal cosa, aléjate de lo otro para que alcances un estado superior, para que llegues a tal estado de revelación. La Biblia te dice lo contrario, te dice, porque eres, entonces haces, porque eres cristiano, vives para el Señor. Y lo hace con muchas cosas. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque somos amados, podemos amarle a Él. De igual forma, porque ya somos salvos, podemos hacer las cosas que Pedro está diciendo aquí. Entonces, ya Pedro está tratando dos cosas. Primero, estamos capacitados para hacerlo. Y número dos, tenemos que poner diligencia en lo que vamos a hacer. Lo que vamos a estar a punto de ver requiere diligencia, requiere un trabajo consciente y requiere esfuerzo. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Toda diligencia es algo que tenemos que hacer nosotros. No ocurre de manera mágica. No ocurre sentados en casa mirando al techo. Es un esfuerzo consciente de todos los días. Y no voy a buscar los versículos de apoyo porque eso yo creo que está bastante claro ahí en el pasaje. Entonces, como Pedro dice, poner toda diligencia, todo lo que dice a continuación son verbos. Y son verbos que hacemos nosotros. Dice, número 1, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Todo lo que vamos a hacer aquí lo estamos agregando nosotros. Con agregar me refiero a que vamos a desarrollarnos en eso, a que vamos a crecer en esto. No que no lo teníamos y nosotros lo agregamos a nuestra vida. Todo lo que el Padre está hablando aquí es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo eso viene con la salvación. Ya lo tenemos, pero son disciplinas en las cuales debemos crecer. De igual forma en la que una persona va a la escuela para prepararse y crecer académicamente, pero para eso ya debe tener inteligencia. Usted no puede llevar un perro a la escuela. Digo, por lo menos aquí no podemos llevar perro a la escuela, no sé cómo es allá. Para que usted no puede llevar un perro a la escuela para que aprenda matemáticas. Porque no tiene la capacidad, no es un ser racional. El ser humano sí puede. La escuela no le da el cerebro al niño, el niño ya tiene el cerebro. De igual forma, el cristiano ya tiene el fruto del Espíritu Santo. Así que cuando Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, ya usted tiene virtud. Hay que crecer en eso. Vamos a explicar entonces cada una de las cosas que Pedro va diciendo en el pasaje. Número 1, virtud. ¿A qué se refiere Pedro con virtud? Pedro con virtud aquí se refiere, sobre todo por el contexto del pasaje, se refiere a excelencia moral. Excelencia moral barra coraje, lo puede ver así también. El valor del cristiano en contextos difíciles no solamente es ser bueno en el sentido de la bondad, de ser puro, sino que virtud aquí, etimológicamente hablando, la palabra griega que se usa aquí se usa para describir la excelencia en algo para cumplir su propósito. No voy a mencionar la palabra porque no sé pronunciar mucho en ese idioma, pero sí que la palabra que se usa en este pasaje se refiere y se usa sobre todo en la cultura griega para describir la excelencia de un objeto en cumplir su función. Por ejemplo, la virtud del cuchillo es cortar. La virtud del martillo es el martillar. La virtud de la sal, eso lo hemos visto en otros pasajes, es salar. Pero si la sal pierde su salinidad, ¿para qué sirve? Solamente para hacer tierra y ser pisada por los demás, dice la Biblia. De igual forma, el cristiano fue llamado para una función específica. Y esa virtud de la que está hablando Pedro aquí se refiere a eso, que el cristiano cumpla la misión para la cual fue llamado. Que el cristiano obedezca al Señor. Somos llamados a la excelencia moral ante los ojos de Dios, no por ser mejor que los demás, sino porque para eso fuimos llamados. Sed santos, porque yo soy santo.
Amamos porque Él amó. Estamos llamados a ser justos porque Él es justo. Y todo lo que Pedro desarrolla aquí lleva un orden lógico. De manera que ese es el primer concepto. Virtud, valentía, coraje en la excelencia moral, sin importar las situaciones que se nos encuentren. Hay muchas situaciones en las que nosotros enfrentamos día a día que requieren valentía. Hacer lo correcto requiere valentía. Hacer lo correcto en el trabajo requiere valentía. Hacer lo correcto en la casa requiere valentía. Sobre todo cuando eso afecta los intereses de personas con malas intenciones. Requiere valentía. Ser firme. Número 2, dice Pedro. Conocimiento. Vamos en orden y vamos escalando. Número 1, virtud. Excelencia moral, valentía en cumplir nuestro propósito de vida para el cual el Señor nos llamó. Pero ese propósito no se puede cumplir sin conocimiento. O, si lo quiere ver de forma positiva, mientras más conocimiento tengamos, mejor vamos a cumplir con ese propósito. Conocimiento. Añadid a vuestra fe virtud, perdón, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La fe no es ciega. La fe del cristiano no es ciega. En ningún lugar de la Biblia se te llama a tener una fe ciega. Es una fe que va de la mano con la razón, pero que no está limitada a la razón, obviamente, porque hay cosas que no entendemos. Pero el hecho de que no las entendamos no quiere decir que no la podamos creer. Por ejemplo, te pregunta a mí, ¿usted entiende la Trinidad del todo? No, del todo no la comprendo. Pero la creo porque encuentro el concepto en la Biblia. Y algo más simple, usted, no sé, yo no lo entiendo del todo, pero usted entiende por qué un Dios perfecto que no le debe nada a su creación y esa creación lo traiciona y lo entrega en una cruz, se entrega por él. ¿Usted entiende por qué? Ah, porque nos ama. ¿Y por qué razón él tiene que amarnos? ¿Usted entiende eso? Yo no lo entiendo del todo, pero yo lo creo porque él lo dice. Ese hermano no conoce el concepto de amor sin algo que lo ate a eso que ama. Todavía incluso el amor de madre, que es el amor que el ser humano pone por encima de todo amor, tiene sentido porque es su hijo, es de sus entrañas. Y ese hijo todavía pequeño no le ha hecho nada a él. Sin embargo, el ser humano sí, a Dios. Y es la única creación que ha hecho esa rebeldía, así, con la parte del diablo. Yo no entiendo eso, pero yo lo creo. La etimología de la palabra que se usa aquí se refiere a conocer, comprender, experimentar. No es solamente información. No se refiere a conocimiento de información solamente. En el sentido bíblico, se refiere a un conocimiento práctico, un conocimiento relacional. El tipo de conocimiento que la Biblia te usa cuando habla de relaciones personales. Conoció fulano a fulanita y tuvieron un hijo. ¿Cómo que la conoció? ¿Que le preguntó el nombre y tuvieron un niño? No, está hablando de una relación cercana. Ese es el tipo de conocimiento que se habla aquí. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Colosenses 1, versículos 9 al 10. Por lo cual también, dice Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Voy a parar ahí de una vez. Pablo está hablando aquí, llenos de conocimiento. Pablo ahora aquí para que los gitanos sean llenos de conocimiento. Ese conocimiento que se habla aquí es gnosis, la palabra que se está usando, y habla de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se enfatiza un conocimiento espiritual que guía la conducta. No es un conocimiento solamente de información. ¿Y cuál es la diferencia entre un conocimiento que es solamente de información y un conocimiento que es práctico? Bueno, la diferencia es que en teoría yo sé cocinar arroz. Usted me pregunta a mí, yo le voy a decir, claro que sí. En teoría, claro que sí, tú le echas tanto, 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 tanto. Póngame a cocinarlo ahora. Si se lo come, se enferma.
Es la diferencia entre un teórico y un experto. De hecho, tenemos dos extremos siempre en el área del saber, opuestos. Usted tiene al teórico y usted tiene al empírico. El teórico sabe lo que sabe por teoría, porque lo estudió. El empírico sabe porque lo experimentó, pero no necesariamente sabe todo lo que ocurre con las cosas. Son dos extremos opuestos. En el centro que se encuentra la mezcla de ambas cosas. Un conocimiento teórico del asunto y un conocimiento práctico. No es lo mismo saber la receta de cocinar arroz que cocinar el arroz. Hay cosas, dificultades que no salen en la receta que usted se da cuenta cuando está cocinándolo. Ah, mira, se me fue tal cosa. Ah, lo que pasa es que también afecta, si tengo este caldero, afecta a cuánta gente voy a cocinar. Todo ese tipo de cosas juegan un papel ahí. Es igual. Conocimiento teórico también es cuando, por ejemplo, el Estado emite un comunicado. Por ejemplo, aquí pasa mucho. Estamos en alerta amarilla o estamos en alerta roja por ciclones. Conocimiento teórico, yo te diga, ah, sí, yo sé que va a pasar. Pero si esa información no afecta mi conducta, yo solamente tengo un conocimiento teórico del tema, no tengo un conocimiento práctico. Por eso Pablo dice, para que andéis, dice, o hemos orado para que ustedes sean llenos de este conocimiento, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ven entonces cómo el conocimiento y la virtud van de la mano. Queremos que ustedes sean llenos de conocimiento para que puedan cumplir aquello para lo cual fueron llamados. Y esta es la diferencia, hermanos, entre un cristiano que adquiere conocimiento solamente para ensoberbecerse, para tener soberbia, para creerse más que los demás, a diferencia del cristiano que aprende porque quiere servir mejor al Señor. Y eso es lo que está hablando Pedro aquí. Añadan a su fe virtud, a esa creencia que ustedes tienen, de que ustedes creen en el Señor y que ustedes lo tienen a Él como su Señor y Salvador, añadanle ahora virtud, es decir, cumplan la misión para la cual fueron llamados. ¿Cómo lo van a hacer? Con conocimiento, estudien la palabra del Señor. Así que se adquiere conocimiento. El conocimiento no se escucha, no se adquiere solamente escuchando a otra persona hablar, se adquiere leyendo la palabra. Tenemos que leer la palabra, hermanos, tenemos que estudiar la palabra. Si se le complica leerla, escúchala en audio. Hay que estudiar la palabra del Señor, porque así que podemos crecer en conocimiento y no dependemos de nadie para eso. Tenemos la Biblia a mano todos y la tenemos también en el celular. Nadie tiene que decirle a usted qué y cómo hacer. Usted tiene la Biblia y usted lo estudia. Número 3, dominio propio. Ahí, versículo 5 otra vez. Bueno, versículo 6 ahora. Al conocimiento, dominio propio. El control de los impulsos es lo que conocemos como dominio propio. El control de los impulsos, ser libre de la esclavitud de nuestros deseos. Eso requiere mucha disciplina. Eso requiere un combate diario. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es dominio propio. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y ya no vivo yo, ya no vivo para mis deseos. Ya cuando voy a actuar no pienso solamente qué es lo que yo quiero, qué es lo que me interesa, sino qué es lo que quiere Dios de mí, qué es lo que le interesa a Dios que yo haga. Se refiere a la capacidad de controlar sus deseos. Los estoicos hablaban mucho de este concepto. La escuela de filosofía estoica hablaba mucho de esto, de refrenar esos impulsos, de no vivir de los impulsos. Decían incluso que vivir de los impulsos o vivir de acuerdo a los impulsos era vivir como animales, porque el ser humano era el único ser racional. Y como el ser humano, ellos dicen el argumento lógico, que es muy bueno de hecho, ellos dicen, el ser humano es el único ser racional, o sea, es el único ser que antes de hacer las cosas se pregunta por qué las hago. El lobo sale a cazar, pero el lobo no se pregunta por qué tiene que cazar. Él simplemente caza por instinto. Nosotros nos preguntamos ese tipo de cosas. De manera que si actuamos en contra de la razón, dicen ellos, estamos actuando en contra de la naturaleza humana misma. Pero ahora Pedro lo lleva un paso más allá, que es dominio propio por amor a Dios. Niéguese a sí mismo. No es solamente refrenar nuestros impulsos, como dicen los estoicos,
sino es una virtud que permite que enfoquemos nuestro accionar hacia el Señor. Y eso requiere mucha disciplina, mis hermanos. Pero no es solamente nuestra fuerza, sino que tiene que ver con un enfoque hacia el Señor. Versículo 6 de nuevo, conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. La paciencia es la capacidad de permanecer bajo presión. La palabra que se usa aquí se refiere a eso. Es una palabra compuesta, que una parte es hipo, que significa debajo, y la otra menos, que significa permanecer. O sea, la etimología de la palabra aquí en el original se refiere a permanecer bajo presión. Paciencia es permanecer bajo presión. Bajo presión no solamente externa, no solamente la presión del mundo que ataca al cristiano, no solamente la presión de las personas que están en contra suya, sino también la presión que usted mismo se impone cuando lucha con sus deseos. Por eso va en orden lógico. Esa lucha del dominio propio quiere paciencia. El ejemplo que mejor se me ocurre para ilustrar esto es cuando una persona está en medio de un cambio físico, cuando quiere ponerse en forma. Requiere paciencia, hermano. Requiere dominio propio, no comerse ese bizcocho de noche. No comes ese plato de arroz a las 12 de la noche, cuando le des hambre, así que a veces, muchas veces le suele comer solamente. Requiere dominio propio y requiere mucha paciencia. ¿Por qué? No solamente paciencia por luchar con el impulso, sino también paciencia para cuando pecamos, cuando fallamos. En ocasiones usted está pasando por eso y usted hay días que falla, muchas veces falla y siente que ya perdió todo. Requiere paciencia, hermanos. Comprender que esto es un proceso, todo lo que puedo estar diciendo aquí es un proceso de crecimiento, o sea que no pasa en un momento, es algo de todos los días. ¿Implica avance? Sí, pero también quiere decir que habrá fallos, habrá caídas, habrá tropiezos en el camino. Lo importante es que sigamos creciendo, que la constante sea, que vamos en avance. Y aunque fallé hoy, hoy fallé menos que ayer. Hoy fallé diferente que ayer. Sigo a la meta. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Y lo ponía, te lo pintaba como un atleta, una persona que va corriendo en atletismo. Prosigue a la meta, es una maratón. Si miro hacia atrás, me doy cuenta que he avanzado mucho, pero aún no llego. La meta está allá al frente. Entonces requiere paciencia, hermanos. La vida cristiana en general requiere paciencia para servir a Dios. Voy a leer solamente aquí Romanos 5, versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay un dicho muy famoso entre cristianos de yo no oro por paciencia porque si pido por paciencia viene prueba. Porque él dice, y la paciencia prueba. O sea, no, no solo esto, sino también que nos liberamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. No se refiere aquí de que la tribulación, las dificultades le producen a usted paciencia y esa paciencia le produce prueba, más dificultades. No es lo que está hablando aquí el pasaje. El pasaje está hablando fe probada, es lo que está hablando. Prueba, o sea, evidencia. Las dificultades, el dolor en la vida del cristiano es utilizado por Dios muchas veces para producir en nosotros paciencia. Mi fe se perfecciona en la debilidad. En las dificultades es donde podemos llevar a cabo la paciencia. Nadie, hermano, desarrolla paciencia en la tranquilidad de su casa. Eso es un tema muy común o es incluso una recomendación muy común en películas hoy en día. Un monje que se va a una montaña a meditar para desarrollar la paciencia. En tranquilidad, nadie desarrolla paciencia. La paciencia se desarrolla en la dificultad.
cuando estoy sufriendo, cuando siento que no puedo con las cosas, ahí es que puedo desarrollar paciencia, porque ahí es que se ve si tengo paciencia o no. Todo el mundo puede ser paciente, hasta el más iracundo puede ser paciente en un entorno tranquilo. No hay estímulos a la impaciencia. De manera que las dificultades producen en mí paciencia. Y cuando soy paciente en las dificultades, eso prueba mi fe, eso produce evidencia. Y esa evidencia produce entonces esperanza. Necesitamos paciencia, hermanos, para servir al Señor. Sigue Pedro y dice, versículo 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, agréguenle ahora, piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es una mentalidad celestial. Vivir cada detalle cotidiano con la conciencia de que Dios nos ve y queremos agradarle. La palabra, la etimología de la palabra aquí en el original significa literalmente reverencia correcta, devoción bien dirigida. Lo que conocemos muchas veces como integridad. No tiene que ver con una vida que yo me la paso metido en la iglesia y abandono a mi familia y abandono a mis amigos y abandono a todo el mundo y me vuelvo este ser apartado de la sociedad. No tiene que ver con eso la piedad. No, lo que pasa es que el hermano es muy piadoso, entonces por eso es que él no habla con nadie, porque se la pasa leyendo la Biblia, porque él es muy piadoso. Él no habla con nadie porque él se la pasa orando, es que él es muy piadoso. No tiene que ver con eso la piedad. Segunda Timoteo 3:5. Vamos a ver un ejemplo negativo y un ejemplo positivo de esto. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Aquí está. Voy a leer el versículo 1 y voy a saltar al 5. También debes saber, dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, personas que tienen apariencia de piedad, personas que se pintan como buenos, personas que se pintan como íntegros, pero no lo son porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Y cómo se ve entonces? Si eso es apariencia de piedad, ¿cuál es la piedad verdadera? Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Requiere ejercicio, requiere práctica. La piedad es accionar, no es solamente ser, la piedad es accionar. ¿Y cuál es accionar? Yo creo que la mejor definición de accionar es en Santiago, que está, creo que era Santiago, me acaba de ocurrir ahora y se me acordé. Santiago 4, dice Santiago 4. No, Santiago 1, versículo 27. Santiago 1:27. Bueno, versículo 26 lo voy a leer. Dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es piedad. Si la piedad tuya, hermano, no te lleva a hacerle bien a la gente a tu alrededor y a mantenerte sin mancha y luchar para mantenerte sin mancha ante Dios, no es piedad real. Es fanatismo religioso,
es apariencia de piedad, es lo que tú quieras llamarle, pero piedad no es. La piedad no te aleja de la gente, ni tampoco te aleja de Dios. Te acerca a Dios, y mientras más te acerca a Dios, más te mueve a hacer el bien a los demás. Seguimos con Pedro otra vez. Versículo 7. A la piedad, afecto fraternal. Ve que va en orden. A la piedad, afecto fraternal. Lo voy a poner en orden otra vez para que mantengamos el hilo. Él empieza hablando de la virtud. Añadid a vuestra fe virtud, versículo 5. Y ahora, o sea que no hay fe sin virtud. A esa virtud hay que agregarle conocimiento, porque no puede tener virtud sin conocimiento. ¿Cómo va a cumplir tu propósito si no sabes cuál es? Si no sabes cómo hacerlo. No puede haber conocimiento sin dominio propio, entonces, porque es solamente información. No estoy aplicando lo que conozco. No puede haber dominio propio si no tengo paciencia. No puedo tener paciencia si no tengo piedad, si no soy íntegro. Y no puedo decir que soy íntegro si no tengo afecto fraternal. Afecto fraternal aquí es amor práctico. Amor práctico por la familia. En este caso, los hermanos de la iglesia, el prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. El amor debe ser nuestra etiqueta de presentación, no lo contrario. La gente no puede estar diciendo, mira, los cristianos son de las personas más envidiosas, son de las personas más falta de amor. Eso no puede estar diciendo, eso no puede ser la forma del cristiano. Donde la Biblia te está diciendo a ti que el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Entonces no puede ser una constante en la iglesia local. Y digo la iglesia local porque no es una constante de la iglesia universal. Es una constante de la iglesia local en muchos casos, no todas, pero muchas iglesias locales tienen ese caso. Y así como, de hecho, esta es una de las herramientas que el Señor usa para impactar a la sociedad, para impactar a las personas, ese afecto fraternal. Pero el afecto fraternal, para no saltarme de punto, se refiere aquí a ese amor entre hermanos, a ese amor en la iglesia. Sin afecto fraternal, la iglesia no puede estar unida. La gente dice mucho, no juzgues, como usándolo como una herramienta para decir que no te metas en la vida del otro hermano. Sí, hermano, estamos llamados a eso, estamos llamados a estar pendientes del otro hermano. Sin llamado, estamos llamados a estar pendientes del otro hermano. El asunto es que la base de ese estar pendiente es el amor. No lo hago para acusarte, no lo hago para humillarte. Mi objetivo no es hacerte daño. Mi objetivo es, hermano, protegerte, proteger tu integridad espiritual. A ver si lo encuentro para leer eso. A ver si lo encuentro el versículo. Aquí está. Hermanos, si alguno, capítulo 6, versículo 1 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará sobre la carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué te está diciendo Pablo aquí? Simplificado. Hermano, tú tienes que estar pendiente de lo tuyo, pero también en amor, ayudar al otro hermano. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, las dificultades que está llevando, sobrellevarla en amor. Yo no puedo, supuestamente movido por un
espíritu de santidad y de purificar la iglesia, no puedo ir a atacar al hermano con odio solamente porque él peca diferente de mí. No puedo ser intolerante con el hermano que peca diferente de mí, porque él está pecando, pero yo también peco, lo que pasa es que yo tengo con otras cosas. Entonces, si el hermano es chismoso, yo no puedo ofenderme con él y atacarlo porque él es chismoso, porque el asunto es que él peca de chismoso y yo peco de iracundo. Pecamos diferentes simplemente. Entonces tengo que ir en amor con él. Debo ir en amor, así como él en otra ocasión va a ayudarme a mí. Y él tiene que trabajar con su problema y yo tengo que trabajar con mi problema. La unidad en la iglesia se lleva a cabo así. Y no estoy hablando aquí de ignorar el pecado ajeno, no. Estoy hablando de, en amor, tratarlo con el hermano. Y si no tengo la capacidad para eso, yo, que ese debe ser el modo operandi, hablo con el líder de la iglesia y que se vea siempre que es en amor, porque la unidad se logra en el conocimiento de Cristo. Entonces, ese amor fraternal es lo que mantiene la iglesia unida. Y eso es parte de la vida cristiana y eso es algo en lo que hay que crecer. Todo lo que estamos hablando aquí, hermanos, son cosas en las que hay que crecer. No son cosas en las que vamos a dominarlas de un momento. Conllevan práctica, requieren práctica. Y por último, para acabar la lista aquí de cosas, dice Pedro, versículo 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Esto, con broche de oro. Ese amor que se habla aquí es el amor ágape, la corona de los frutos, un amor sacrificial que no depende de lo que yo siento, sino que depende de lo que yo decido. Yo decido amar al hermano, yo decido amar al prójimo, decido amar a mi familia. Ese es el tipo de amor que te dice que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo cree, todo lo soporta, que no busca lo suyo, sino que busca el bien de la otra persona. Ese tipo de amor es un amor en el cual hay que crecer. Es un amor que requiere práctica constante. No se consigue de la noche a la mañana. Ya usted lo tiene, mi hermano, porque Dios es amor. Y usted ama ya. Ya usted puede amar como Dios ama. Pero hay que crecer en ese amor. Porque ese amor que usted tiene, que está dentro de usted, en muchas ocasiones en la práctica no se traduce tan limpio como debería. Porque usted es un instrumento, mi hermano. Así como todos los instrumentos tienen la capacidad de producir música, sin embargo, el instrumento produce la música de mejor manera. ¿En qué medida? En la medida que el músico que lo utiliza hace uso de ese instrumento. Y aunque usted ponga al mejor músico a tocar una guitarra, si la guitarra le faltan cuerdas, si la guitarra está rota, si la guitarra está sucia, no suena igual. No suena igual. Por eso los conciertos les ponen a usted los mejores músicos con los mejores instrumentos. Y ya usted fue reparado por el mejor músico de la historia, que es Dios. De manera que su deber ahora es tocar esa melodía que Dios le dio. En eso está esa virtud. Para eso necesita ese conocimiento. Para eso necesita dominio propio. Para eso necesita paciencia. Para eso necesita piedad. Para eso necesita afecto fraternal y para eso necesita amor. ¿Y para qué necesitamos todas estas cosas? O sea, ¿por qué hay que crecer en todas estas cosas que Pedro está diciendo? Si no es para la salvación. Si no es para ser salvos, entonces, ¿por qué debemos crecer en todas las áreas que Pedro está hablando aquí? Bueno, yo le voy a dar una razón positiva y una negativa para ponérselo más simple por el enfoque que tiene este sermón. Primero, una razón de negativa o de algo que hay que evitar. Dice Pedro, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Fíjese que Pedro está hablando aquí de un creyente, no está hablando de un impío. Leo de nuevo, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Por qué? Porque ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se está hablando de una persona que ya fue salvada por Cristo, ya fue purificado. Pero ¿qué pasa con esta persona que no cree en esto? Ya lo olvidó. Olvidó para qué fue salvo. Es como un atleta que llega a grandes ligas y luego de que llega a grandes ligas se dedica a comer comida chatarra, deja de entrenar, deja de practicar. Olvidó para qué fue que lo contrataron. No está cumpliendo con la misión para la cual fue llamado. Fuimos llamados para utilidad. Le voy a dar así la razón positiva. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si crecemos en estas áreas que Pedro está diciendo aquí, es imposible que seamos cristianos sin fruto. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia, hermano, por nosotros? Por vía nuestra, personalmente. ¿Cuántos han venido a la iglesia? Hágase la pregunta a usted y respóndasela a usted. Bueno, hermano, lo que pasa es que la salvación no depende de mí, depende de Dios. Sí, es cierto. El asunto es que la medida en la que Dios lo usa depende de qué tanto también usted crece, aunque Él tenga la capacidad de hacerlo. Búsquenlo en la historia. ¿Cuáles fueron las personas que Dios más usó? Los que más fueron creciendo espiritualmente. Dios capacita a las personas que Él va a usar. Entonces, no es que porque tú eres un cristiano inmaduro, no quiere decir que Dios no te va a usar. Él te usa, pero no eres una herramienta de bendición tanto como aquel que sí crece, porque no modelas a Cristo igual. Y eso tiene base bíblica y a la vez es un argumento lógico. Porque si la gente entra en contacto con el concepto de la vida creyente, de la vida cristiana, a través de lo que ve en usted, entonces si usted no modela a Cristo, ¿qué es lo que hace la gente? Ustedes o una herramienta de bendición para la iglesia o una herramienta de maldición. Porque si la gente ve que un cristiano no modela a Cristo, la gente va a decir, por eso yo no voy a la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas, la gente está llena de que si yo, ta. Pero si ven que modelan a Cristo, entonces la opinión es diferente. El impacto en la vida de esas personas es diferente. Nunca ha tenido que ver con la opinión de la gente de la iglesia. Siempre ha tenido que ver con el impacto de la vida del creyente en el mundo. Vuelvo al ejemplo de la sal. Si la sal pierde su capacidad de salar las cosas, no sirve para nada. No sirve para nada. El evangelio se predica a través del contacto, no solamente verbal, se predica también a través de las acciones. Por eso el cristiano fue dejado en el mundo. Cristo, orando por su iglesia, dice, no te ruego que los saques del mundo o que los apartes del mundo por completo, porque para eso tendrán ellos que salir del mundo, sino que los protejas en el mundo. ¿Por qué? Están llamados a estar en el mundo. El cristiano está llamado a estar en el mundo, está llamado a estar en contacto con el mundo. Cristo vino aquí, hermanos, se anduvo a las calles. ¿Y cómo fue que predicó el evangelio? En contacto con el mundo. Y era criticado por eso, porque se juntaba con las prostitutas, se juntaba con los publicanos, para predicarles el evangelio, no para chechar con ellos. Es en contacto que el cristiano puede obrar aquello para lo cual fue llamado. No es aislado, no es trancado, no es solamente leyendo la Biblia en su casa. Es en contacto con aquellos a los cuales fue llamado a predicar el evangelio. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera seremos recibidos ampliamente en el cielo.
no con vergüenza, no como aquellos que pasaron como por fuego. O sea, que el infierno le estaba quemando ahí la espalda. Pasaron, como decimos aquí, de chepa, para darle una idea, si acaso, para que les digan bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El propósito de crecer en estas cosas es utilidad, ser lo más útiles posible, claridad, no solamente de respecto a lo que la gente sabe que somos, sino respecto a lo que nosotros sabemos que somos y cómo vemos el mundo y cómo vemos nuestra misión de vida. Y número tres, para seguridad, porque ese fruto es la evidencia externa de nuestra elección interna. La elección interna, la elección del cristiano ocurre a nivel interno. Yo no veo cuando una persona lo elige Dios. No sé si usted lo ha visto eso. Hay gente que dice que sí, porque él lloró. No, hermano. La elección ocurre en el corazón. Y eso nadie lo ve. ¿Qué es lo que el ser humano ve? Las obras, lo externo. Y fuimos llamados para buenas obras, dice Pablo. En conclusión, Dios puso el fundamento en nuestros corazones, pero ahora nos ha dado la guía para que podamos actuar en base a ese fundamento. Nos dio la vida. ¿Para qué ahora? Para que la usemos. Para reflexionar entonces, ¿en qué área de mi vida he dejado yo de trabajar? ¿En cuál área de mi vida necesito crecer? Esa es una pregunta que todos debemos hacer. Ya tenemos la lista de cosas en las que tenemos que crecer. ¿En cuál de esas áreas me falta crecer? ¿En cuál todavía estoy flojo? Ah, mira, estoy mejor en esta. Bueno, voy a trabajar esta debilidad entonces. ¿Estoy siendo una oveja saludable que camina o sigo actuando como si estuviera paralítico? ¿Estoy caminando hacia Dios o estoy aquí tirado diciendo que no tengo fuerza cuando ya el Señor me ha restaurado hace tiempo? La elección soberana del Señor no nos convierte en estatuas de piedra que se quedan ahí estáticas, luciendo bonitas. No, nos convierte en criaturas responsables, llamadas a cumplir un compromiso para con Dios, no para con los hombres, para con Dios. Un compromiso para con Dios que tiene un impacto en la vida de los demás. Fuimos llamados a obedecer y estamos capacitados ahora para obedecer. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes no podíamos hacer nada. Ahora sí. Salgamos hoy, hermanos, a vivir para Cristo como nos llamó, a cumplir la misión para la cual fuimos llamados y fuimos capacitados por Él. Oremos, hermanos. Padre, te damos, Señor, gracias inmensamente por esta mañana aquí y por los hermanos allá, por este tiempo que nos das para poder leer tu palabra, para poder estudiarla juntos, Señor. Por tu misericordia, por tu bendición para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, sin merecerlo, para llamarnos a buenas obras, para que vivamos ahora para Él. Danos, Señor, la convicción que necesitamos para poder vivir sin remordimiento para ti. Úsanos, Señor, guárdanos, protégenos. Danos la fuerza necesaria para cumplir estas cosas que pides tú de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.